SA, en el cual se incorporaba como tercero con legítimo interés a el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible Perú, IPLATS. Vamos a iniciar otorgándole un plazo máximo de 30 minutos al Administrador Petróleo Perú SA para que pueda poner sus argumentos. Adelante. Gracias. Conforme a nuestro escrito, nosotros tal vez pidamos un plazo mayor, pero vamos a ir viéndolo en el avance, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver la gente de la sesión. Sí, esta es una descripción de lo que vamos a tratar a lo largo de estos descargos que vamos a formular. ¿De acuerdo? Vamos a una síntesis que todos conocemos los cargos, cuál es nuestra pretensión, y luego vamos a trazar vamos a hacer los descargos respecto de cada uno de los dos derrames. Uno en cada caso, antecedentes relevantes, y luego puntualmente los descargos respecto a las tres imputaciones. Y una parte final sobre el supuesto daño a la vida o a la salud de las personas, que nos queremos referir de manera expresa, y finalmente unas conclusiones. El tema de cargos. Se nos han formulado en síntesis tres cargos. Uno es que Petroperú incumplió el compromiso establecido en su PAMA a no haber realizado actividades de mantenimiento en los dos casos, de los kilómetros 440 y 206, y dicen generando daño real a la flora, fauna, la vida o salud humana. En segundo lugar, se nos imputa que Petroperú ocasionó impactos negativos generando daño a la fauna, flora y la vida o la salud producto de la posible extensión de los derrames de petróleo. Y un tercer cargo es que Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos ocasionados por los derrames en las dos zonas que ya conocemos. Estos son los cargos en síntesis que figuran en el oficio de imputación por parte de OEF. ¿Cuál es nuestra pretensión? Puntual, dejar sin efecto y que se archive el presente procedimiento administrativo sancionador. Conforme a lo que planteamos de la agenda, vamos a analizar cada uno de los derrames sucedidos. En primer lugar, el kilómetro 440. Los antecedentes relevantes en primer lugar. Acá hay una línea de tiempo que hemos querido plantear, que seguro que quienes están involucrados la conocen. El 25 de enero se produce el derrame. Ese mismo día Petroperú presenta el reporte preliminar de emergencias ambientales a la OEFA. El 27 de enero se produce la primera visita especial de supervisión. Asimismo, a partir del día 28, Petroperú efectúa el control del derrame a través de la instalación de una grapa, una cuenca al tubo. El 5 de febrero, Petroperú presenta el reporte final de emergencias ambientales a la OEFA. El 13 de febrero se realiza la segunda visita de supervisión de la OEFA. Y el 8 de marzo, la OEFA inicia este procedimiento sancionador, imputándole lo que sabemos, incumplimiento de normativa ambiental. ¿Cuáles son los cargos? Simplemente para recordarlo, ya los hemos visto, así que es que no se cumplió el compromiso del PAMA, se generaron impactos negativos y no adoptó acciones inmediatas. Vamos a ver la primera imputación. Según se sostiene en el oficio de inicio del proceso sancionador, dice: el derrame se produjo por una falla en la tubería de 36 de diámetro como consecuencia de un proceso corrosivo externo del oleoducto norperuano, el cual se habría acelerado por falta de mantenimiento preventivo y predictivo, interno y externo, en dicha parte del tramo segundo. En buena cuenta, si vamos a puntualizar acá, dice que la falla en la tubería se produjo como efecto de un proceso corrosivo. Eso es lo que queremos enfatizar, que es el eje central en buena cuenta de la imputación en este caso. Aquí le voy a pedir la ayuda al ingeniero, ¿verdad?, Silva, que por favor nos pueda describir cuáles son las acciones de mantenimiento que normalmente realiza Petroperú y está obligado a realizar. Sí. Atendiendo lo que incluye el mantenimiento total, mantenimiento integral, ¿no? Podemos ver que el mantenimiento se divide en tres pilares fundamentales para la conservación de las estructuras de un sistema de transporte. Algunas actividades aquí son 7 que están en lo que es el pilar de mantenimiento predictivo, 13 actividades en el mantenimiento preventivo y 3 actividades en el correctivo. Las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo están enfocadas a evitar que sucedan
las emergencias y que estén vinculadas al mantenimiento correctivo. Pero como podemos ver ahí en esta diapositiva, son 24 actividades que estarían vinculadas en lo que es mantenimiento, ¿no? Vemos en el mantenimiento predictivo, podemos ver lo que es el monitoreo de la corrosión interna, monitoreo de la protección catódica, que está orientado a mitigar o eliminar los procesos corrosivos externos, el monitoreo de áreas inestables en los lugares donde se han encontrado algunos indicadores que permiten identificar condiciones de riesgo en el derecho de vía que podrían afectar la estructura de la tubería, monitoreos topobatimétricos en cruces de ríos, los ríos principales, que podrían generar procesos de erosión del lecho del cauce y la tubería llegue a estar expuesta ante agentes o palizadas que se arrastraban por estas aguas, ¿no? Inspección y verificación física del derecho de vía, que también son actividades recurrentes. Inspección en línea detectora de pérdida de espesor, que son las Sigma Inspection, que son destinadas a identificar las anomalías por pérdida de espesor desencadenadas por procesos corrosivos externos, corrosivos internos o también por daño mecánico. Y las inspecciones en línea detectoras de anomalías geométricas, que vienen a identificar esas anomalías que generan alguna deformación, sea en el ámbito circunferencial, longitudinal o en cambio de trazo de la tubería. Y las actividades de mantenimiento preventivo, que están la limpieza interna de los ductos, que están orientadas a eliminar los biofilms que generan corrosión interna, inyección de inhibidores de corrosión, que viene a formar una película de protección interna de la tubería, y la inyección de biocidas, que es para evitar que el desarrollo o proliferación de bacterias dentro de la tubería. Estas tres actividades son actividades recurrentes que se realizan en el sistema de transporte. El mantenimiento del sector de tubería con pérdida de espesor, obviamente esto viene como fruto de los monitoreos, las inspecciones en línea detectora de pérdida de espesor, también de las inspecciones y verificación física del derecho de vía, y también lo que son patrullajes, ¿no? También tenemos el mantenimiento del sistema de protección catódica, que está vinculado también a la actividad de inspección, que es el del monitoreo de la protección catódica. Mantenimiento de válvulas, distensiones, también se le hace su procedimiento de distensionado, roce y limpieza de la vegetación del derecho de vía, mantenimiento de drenajes y soportes en los cruces aéreos con la finalidad de facilitar el drenaje en el derecho de vía, manejo de escorrentías de igual manera en los lugares donde hay alto nivel de precipitación, también mantenimiento de accesos al derecho de vía para facilitar las actividades de mantenimiento y tanto preventivas como correctivas, y la instalación de defensas ribereñas en las zonas donde vemos que existe cierta vulnerabilidad, ¿no? Por digamos, variaciones de flujo en estos ríos, ¿no? Bueno, como mantenimiento correctivo son las acciones ejecutadas por contingencias, como las que hemos entendido recientemente, y la ejecución de obras definitivas de protección de tubería cuando ya hay alteraciones significativas en el derecho de vía. La detección de conexiones clandestinas e intervenciones para eliminarlas, ¿no? Que también es un factor de riesgo que ha venido presentándose de manera recurrente, ¿no? Que es más vinculado a acciones mecánicas. Bueno, lo que podemos apreciar del caso que nos ocupa es que la Dirección de Fiscalización no ha actuado con medios de prueba idóneas para alegar que existe corrupción en el tramo afectado, ni para sostener que este proceso es resultado por falta de mantenimiento, debido a que Petroperú, como les he presentado en la diapositiva anterior, ejecuta de manera coordinada, estructurada, el paquete de actividades que han sido presentadas anteriormente, ¿no? Los argumentos de la Dirección de Fiscalización están basados solo en fotografías no próximas, sino lejanas. Los supervisores en los cuales se menciona que existe corrosión y no presentan especialidad para verificar el tipo de proceso o morfología de las anomalías que han desencadenado estas fallas, ¿no? Nuevamente, bueno, lo que podemos ver, no sé. Sí, no, en nuestra opinión, ya que es un aspecto más jurídico, no técnico, las circunstancias comentadas por el ingeniero Silva, el hecho de que la imputación de corrupción se base únicamente en fotos y no mediante procesos técnicos, y dos, no haya sido llevada a cabo por funcionarios que tengan la calidad técnica que corresponde, creemos que hay un problema de falta de diligencia y además se vulnera el principio de verdad material contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Bueno, en lo que corresponde a lo que es el mantenimiento predictivo y preventivo, Petroperú presenta todos los años planes de mantenimiento en los meses de noviembre y también presenta lo ejecutado en los meses de marzo, en este caso a Osinocuri, ¿no? Quien es el que realmente hace el seguimiento y observaciones o lo que corresponda referente a este tipo de temas, ¿no? Lo que debo dejar constancia es de que de todos los planes de mantenimiento que se han presentado no ha presentado ninguna observación y el pleno conocimiento tanto en su planificación como en su ejecución, ¿no? De lo que como evidencias que tenemos es el informe de inspección electrónica de inspección en línea que lo ha realizado la compañía Linescan en el año 2015. De los resultados de esta inspección tenemos que en el sector, en el kilómetro 440, no se evidencia presencia alguna de alguna anomalía con pérdida de espesor en el sector de la tubería. Esta tubería se encuentra con su espesor de 10.31 que corresponde al espesor nominal de la tubería. Es decir, durante estos casi 40 años de operación, esta tubería no ha atravesado un proceso de pérdida de espesor. En la siguiente tabla podemos ver, este es el reporte preliminar que alcanzó la compañía, que son básicamente las anomalías de verificación. Podemos ver en este listado que están las anomalías desde el 55% de pérdida de espesor y ninguna de los registros podemos apreciar que se encuentra en el kilómetro 440. El más próximo podríamos ver que es el 496, ¿no? Bueno, en resumen, no existen registro alguno en este sector de tubería que evidencien un proceso de pérdida de espesor. Un poco para poder determinar el grado de detalle con el cual se realiza esta inspección, estas herramientas viajan por el centro de la tubería realizando el levantamiento de pérdida de espesor cada 3 milímetros de distancia. O sea, la densidad de la información que se tiene es muy amplia y de acuerdo a la revisión detallada de este segmento no se ha podido registrar ni apreciar ninguna anomalía con pérdida de espesor. Entonces, ¿qué cosa es lo que causó el derrame, ¿no? Habiendo ya presentado los argumentos anteriores, estaríamos nosotros descartando la falta de mantenimiento y la existencia de corrosión en el ducto. Existió un peritaje técnico en el lugar, en la organización del Colegio de Ingenieros del Perú, el cual concluye que la ruptura de la tubería se debió a un súbito empuje del terreno de la ladera, ¿no? Esto está en la sección 7 del informe del peritaje, ocasionado por los siguientes factores desencadenantes, ¿no? Deforestación, formación antrópica, calidad del suelo, condición de los suelos, fisiografía y hidrología. Esto va unido a la manipulación del drenaje natural de estos taludes. Obviamente que esto está regado en la cultura de la zona, que utilizan esta manipulación con la finalidad de mejorar la condición de saturación para desarrollar pastizales, orientado más a lo que es la ganadería. El alto nivel de precipitación, que fue atípico, que está vinculado al proceso del fenómeno del Niño, y obviamente la pendiente del terreno. Centrando que el alto nivel de precipitación atípico fue la que generó la saturación y consecuentemente el súbito deslizamiento del suelo. Se trata de un hecho natural, imprevisible e irresistible, ¿no? El peritaje lo califica como un hecho fortuito, constituido por un fenómeno de generación natural y de acción humana. En este caso se produjo por la mezcla de deslizamiento y los factores desencadenantes señalados anteriormente. Resumen, respecto a esta primera imputación en este tramo del oleoducto, creemos que estamos ante un hecho fortuito. Creemos que conforme lo señala la norma que estamos glosando, de acuerdo de la Ley General del Ambiente, es una causal eximente responsabilidad cuando el daño o deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible. Por tanto, consideramos que no existe ningún fundamento para que se pueda imputar responsabilidad administrativa de Petroperú por la ruptura, en este caso por presunto incumplimiento de las normas de mantenimiento, dado que en esto se originó, conforme lo señala el informe del Linescan, previo a la ocurrencia de los hechos, que está acompañado además en nuestros descargos, y conforme lo señala también el informe del peritaje del Colegio de Ingenieros, que también se acompaña en nuestros descargos, que las
han ocurrido sucesos que escapan al control de la empresa y que no pueden ser imputados, y por tanto corresponde plenamente a una circunstancia de hecho fortuito y que constituye una causal eximente de la responsabilidad. Hasta ahí la primera imputación del tribunal de Rama. La segunda imputación. En su documento, en su oficio, la DFSAI señala que Petroperú generó las siguientes afectaciones. Afectaciones al suelo, afectaciones al agua, afectaciones a la flora, afectaciones a la fauna y afectaciones a la vida o salud de las personas. Conforme a lo que hemos planteado al inicio, vamos a dedicar un espacio a la parte final referido específicamente al tema de vida o salud de las personas. Pero respecto de estos daños que se hubieran originado, queremos revisar concretamente cuál es la base legal, cuál es la infracción que está imputando en este caso la dirección de una cuenta de Petroperú. Y eso es lo que señala. Justamente la imputación 2. No hemos copiado la 1 ni la 3, que vamos a ver en su momento. Y dice... Un momento. Sí. Me agradecería por favor que eviten tomar esa fotografía y distraigan a los expositores. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Petroperú dice, habría ocasionado impactos negativos, generando daño a la flora, fauna y a la vida o salud humana, producto de la posible extensión de los derrames de petróleo. No leo el resto porque son de los dos derrames. ¿Cuál es la base que se invoca? Bueno, dice el artículo 3 del Reglamento de Protección de Actividades Ambientales, de hidrocarburo, aprobado por el Decreto Supremo número 79, en concordancia con el artículo tanto de la Ley General del Ambiente y los artículos tanto de tipificación de escala. Me interesa sobre todo la tercera columna. La tercera columna en la cual se basa la norma que tipifica. Esta es la que señala cuál es la conducta infractora y cuál es la sanción. Y acá se invoca el numeral 2.3 de la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables a actividades desarrolladas por empresas del sector de hidrocarburos. Esto es la aprobada por resolución del Consejo Directivo 035 y 2015. Quisiera verlo con ustedes, cómo está tipificado por esta resolución del Consejo Directivo del OEFA, singularmente el 2.3, porque es la que se invoca, precisamente como sustento o base de la conducta, de la infracción, del ilícito que se habría cometido. No voy a compararlo en el momento con el 2.4 y el 2.5, es clarísimo la diferencia. ¿Cuál es la conducta que constituye una infracción? Dice, no adoptar medidas de prevención. No adoptar medidas de prevención. No dice causar un daño. Dice no adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un impacto ambiental negativo y la consecuencia que genere un daño potencial. Aquí no se está juzgando si hubo o no hubo daño. Este no es el tipo, y lo que es más, creemos que la tipificación que ha señalado OEFA es que el daño per se no es una infracción, sino no adoptar las medidas de prevención. Eso es decir, el que la empresa no haya adoptado medidas de prevención. Y en este caso, estamos probando, como se ha comentado, respecto de la primera imputación, que la empresa sí está llevando a cabo las acciones de mantenimiento correspondientes, lo ha acreditado en su descargo por escrito. En segundo lugar, que lo sucedido en este derrame se ha originado por un hecho fortuito, lo acreditamos con el informe de una consultora y lo acreditamos también con el informe de una consultora que ha precisamente revisado el tema de la corrosión previo a la ocurrencia, ¿verdad?, del derrame y señaló que no había un problema de corrosión. Y además, en segundo lugar, el informe que ha realizado el Colegio de Ingenieros señala expresamente cuál fue la causal: deslizamiento de la base, deslizamiento de tierras. Entonces no puede imputarse no adoptar medidas de prevención. Lo que es más, no puede hacerse la imputación que se haya generado daño. Eso no es lo que está sancionando la norma. Eso no es la infracción. La infracción es no adoptar medidas de prevención. Y eso sí lo estamos probando. Y lo hemos acreditado en los descargos de escrito que hemos presentado. Por tanto, hay un error en la imputación que se está planteando a Petroperú. Este es el caso. Es decir, lo que establece como tipificación es no adoptar medidas de prevención, ¿verdad? Y como hemos señalado, estamos ante un caso fortuito y ya hemos dicho que Petroperú ha adoptado todas las medidas necesarias para prevenir el daño. Sin embargo, ¿verdad?, son sucesos extraños a la responsabilidad de la empresa lo que ha originado el derrame. La tercera imputación. La tercera imputación lo que señala es que Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos.
Y acá es importante referir que, como todos sabemos, Petroperú tiene un plan de contingencia, como toda empresa que realice el tipo de actividad que lleva a cabo Petroperú. ¿Qué dice el plan de contingencia de Petroperú? Lo podemos ver, y dice que dependiendo del tipo de derrame, mayor o menor, tiene que confinarse, obviamente, el petróleo derramado y realizar las actividades de limpieza. ¿De acuerdo? Esto forma parte ya de los documentos de gestión de Petroperú. Y esto se ha realizado. Y esto vamos a ver a continuación, y vuelvo a pedirle otra vez al ingeniero Rómulo Silva que por favor nos explique cuáles fueron las acciones que llevó a cabo Petroperú respecto a este derrame. Claro, referente a este tema, ¿no? Bueno, lo que podemos apreciar en la línea de tiempo que fue presentada en su momento, que Petroperú realizó desde el primer momento en que fue reportada esta contingencia, realizó acciones en atención o en ejecución de su plan de contingencia. Prueba de ello es que el día 28 de enero la tubería ya se encontraba reparada, o sea, se había instalado ya una camisa de refuerzo, la cual confinó la tubería y ya no seguía este proceso de fuga, ¿no? O proceso de derrame. En estas diapositivas lo que se pretende es mostrar las diferentes actividades que fueron desarrolladas. No la voy a leer porque es muy extenso, ¿no? Pero podemos ver desde el emplazamiento inicial para aperturar los accesos que corresponden, desarrollar facilidades de almacenamiento, ha habido un sistema de alivio en la estación 6 para reducir la presión, se han cerrado las válvulas en el kilómetro 435 en la margen izquierda del río Chiriaco, se ha realizado ya desde un inicio la instalación de barreras de contención para lograr el confinamiento del hidrocarburo, se han realizado coordinaciones con todas las autoridades, se han movilizado los equipos de movimiento de tierras para realizar el alivio de la tensión y que también permita la reparación de la tubería. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver los accesorios instalados. Los accesorios instalados, los fast tanks emplazados, los tanques rápidos que fueron utilizados para transferir el hidrocarburo que se pudo recuperar en esta causa del Nayo. En la parte inferior podemos ver los trabajos de distensionamiento, el traslado del hidrocarburo libre recuperado que se fueron trasladados a la estación 6 y a la estación 7. La siguiente, podemos ver ya el inicio de las actividades de limpieza mucho antes del 1 de marzo. Podemos ver la limpieza de los canales de regadío, también el traslado de material contaminado recogido, ¿no? Vemos que Petroperú, desde el inicio de esta contingencia, ha tenido una actuación diligente y muy activa en la zona para poder ejecutar su plan de contingencia, ¿no? Terminado el caso del derrame sucedido en el kilómetro 440, vamos a pasar a hacer los descargos del derrame en el segundo caso del kilómetro 206. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Otra vez una línea de tiempo para efecto del programa. El 3 de febrero se produce el derrame de petróleo. El 4, Petroperú presenta el reporte preliminar de emergencias al OEF. El 5 de febrero, Petroperú controló el derrame a través de la instalación de una grapa en la parte de la tubería afectada. Del 6 al 11 de febrero se produce la primera visita de inspección de la OEF. Del 14 al 18, la segunda visita de inspección de la OEPA. Y el 17 de febrero, Petroperú presentó el reporte preliminar de emergencias ambientales a la OEPA. El 8 de marzo es que Petroperú inicia el procedimiento sancionador por el cual estamos aquí presentes. ¿Cuáles son los descargos? Nuevamente, recordamos las imputaciones. Primero, no cumplir con el PAMA, haber no realizado mantenimiento. Segundo, originar impactos negativos. Tercero, no adoptar acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos. Respecto a la primera imputación. La primera imputación dice que el derrame se produjo por la existencia de una apertura de 56 centímetros de longitud por 1 centímetro de ancho, como consecuencia, y dice así expresamente, de un proceso corrosivo externo de dicho tramo del ducto norperuano, el cual se habría acelerado por la falta de mantenimiento preventivo del ducto, la falta de protección catódica y por no estar protegido con la pintura epóxica conforme le indica el PAM.
Esto lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Este es parte, obviamente, de las imputaciones. Y este es, como ustedes pueden ver, dice mantenimiento preventivo, corrupción externa, no contar con sistema de producción catódica, ¿de acuerdo? ¿No? Señala, dice, la última evaluación del registro del raspatubo fue hecho en el año 2002, ¿de acuerdo? Dicen, con un tema terrible, en 2002, dice, el administrado había tomado conocimiento de que en 2 puntos cercanos, no dicen el punto, dice que producto de ese informe de raspatubo, en 2 puntos cercanos, hubo una pérdida de material de 18%, y dice que la omisión de inspeccionar, así como realizar el mantenimiento oportuno y adecuado, generó que después de más de 14 años de no realizar ninguna de las observaciones referidas, pareciera que Petroperú no ha realizado ningún tipo de obligación de mantenimiento de acuerdo sobre el oleoducto, el espesoducto se desgaste al extremo, no obstante que dice que, ¿verdad?, que este informe del año 2002 se produjo respecto de 2 puntos cercanos, no del mismo punto, y dice que la apertura se verificó, se encontraba en una zona desgastada, por la parte de sus bordes se percibió que eran cortantes, que tenían un espesor menor a 2 milímetros, y que la presión de la operación habría forzado más el ducto que no la apertura del mismo debido al avanzado estado de deterioro de la tubería. Le voy a pedir yo al ingeniero Silva nuevamente, y voy a tomar la parte nuevamente legal únicamente, ¿no? Es decir, otra vez la imputación acá se basa en fotos, ¿de acuerdo? No en un estudio técnico, no en un análisis técnico, no en un informe técnico, sino se basa en fotos. Sí, le pido, ingeniero, por favor, si puede seguir. Lo que es importante hacer notar que una inspección, una valoración de la condición estructural no se puede realizar en función de fotos. Hay exámenes, ensayos que hay que realizar para poder verificar si existió o no pérdida de espesor, si existe o no procesos corrosivos. Petroperú, nuevamente, retomando el tema de mantenimientos, ha logrado acreditar que ha cumplido con sus trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Nuevamente, esto está plenamente desarrollado y expresado en los planes de mantenimiento que se presentan a los intermedios. Pérdida de espesor no es igual a corrosión. Pérdida de espesor tiene muchos factores que pueden ser generados, ¿no? Daño mecánico, puede ser vandalismo, puede ser rocas, etc., ¿no? La inspección del año 2002, realizada por la compañía Rosen, lo que menciona el doctor es correcto, en el lugar no detectó anomalía. Hubo en las zonas cercanas, pero no en el lugar donde ha ocurrido el siniestro, ¿no? La inspección por raspatubos electrónicos no es la única herramienta que se utiliza para hacer la evaluación predictiva del producto. Es una de las herramientas. Y es una herramienta, la información recopilada por estas herramientas nos permiten planificar el mantenimiento preventivo, ¿no? Bueno, como se ha podido notar en la explicación del mantenimiento total, la inspección electrónica viene a representar una de las 24 actividades de mantenimiento que realiza el Petroperú, ¿no? Referente ya a la evaluación de la causa de la falla, ¿no? Petroperú contrató a la compañía MSC Technology, es una empresa especializada en evaluaciones con ensayos no destructivos, que tiene certificación internacional. Dentro de este informe de esta compañía se puede resaltar estas conclusiones, que la pérdida de espesor no se encuentra relacionada a un proceso ni corrosivo externo ni corrosivo interno, ¿no? Este proceso de pérdida de espesor está relacionado a un fenómeno de abrasión por agente externo. Bueno, como se puede apreciar, se tiene un descubrimiento de la superficie entre las 9 y las 1.5 horas, donde se muestra una superficie uniforme y una condición lisa, sin muestras de corrosión puntual o general. Hay que dejar notar de que la presencia de corrosión genera una superficie irregular. Regularmente van desencadenando en una superficie con cráteres, situación que no ha sido identificada en esta zona, en la zona aledaña a la ruptura, ¿no? Por el contrario, esta superficie es lisa y es compatible con el proceso de abrasión, ¿no? Nuevamente, de lo anterior nos conduce a la siguiente conclusión necesaria, ¿no? Que se determina de la inexistencia del desgaste interno de la pared de la tubería
y la observación visual directa de las superficies externas realizadas según los requerimientos del Código ASME 5 y la API 1104, los cuales indican la compatibilidad del gas acelerado de metal por proceso de evaluación causado por agente externo, ¿no? Bueno, en este sentido consideramos evidente que no se trata en este caso de un proceso corrosivo que haya podido originar un derrame, ¿no? Y mucho menos que fuera resultado por la falta de mantenimiento del petróleo, ¿no? Es necesario resaltar que corrosión no es igual a abrasión. Son fenómenos diferentes. La abrasión es un proceso mucho más corto en el tiempo, la corrosión es un proceso mucho más lento, ¿no? Con respecto a la corrosión externa, también de alguna manera lo expresa la dirección de fiscalización. El oleoducto sí tiene un sistema de protección catódica operativo, y dentro de cuyos monitoreos realizados en el año 2016 muestran de que se encuentra dentro de los límites de control establecidos en la norma, ¿no? en la NEIS RP 169. Cabe hacer notar que el sistema de protección catódico ha sido diseñado para cubrir hasta el orden del 5% del total de la tubería que queda expuesta a la misma. Muy bien. El plazo de 30 minutos ha vencido. Sin embargo, con la finalidad de que puedan culminar, de manera excepcional se le otorgarán 10 minutos adicionales que les pido, sin perjuicio de lo indicado en su escrito, que como van a comentarme una respuesta para ser evaluado por esta dirección con la posibilidad de extender. ¿Sí? En todo caso, se les otorga ese derecho con la finalidad de que los puedan, y el mismo plazo se le otorgará a ellos para que se pueda. ¿Sí? Adelante. De acuerdo. Luego, cerca del punto de la falla, se encuentra un poste de toma de potencial que tampoco no ha apreciado ni valorado la revisión, ¿no? El sistema de protección catódica se encuentra operativo, esa es la conclusión, ¿no? El oleoducto sí se encuentra protegido por estructura epóxica, ¿no? Como se puede apreciar en el mismo lugar, en las 3/4 partes de la tubería, se encuentra la tubería con revestimiento en buenas condiciones, ¿no? Y esto puede ser comprobado sí por una inspección visual simple, ¿no? Respecto de la segunda imputación, que nuevamente es que Petroperú ocasionó impactos negativos, generando daños a la flora, fauna, a la vida o a la salud. Este cuadro es el que contiene la resolución y señala qué daños se habrían originado al suelo, al agua, a la flora, a la fauna o a la vida o salud de las personas. Nuevamente nosotros vamos a dejar un espacio final en lo relativo a la imputación de haber originado daños a la vida o salud de las personas. No lo veremos hoy día, lo veremos, esperamos que nos puedan dar la fecha de una segunda reunión. Nuevamente nuestro argumento es el mismo, es decir, el mismo que en el derrame anterior. La imputación toma como base, no puede tomar otro, el 2.3, ¿verdad?, de cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones. Nuevamente, de acuerdo, nuevamente OEFA no sanciona el daño. OEFA sanciona no adoptar las medidas preventivas que originan la potencialidad de un daño. ¿De acuerdo? ¿No? En este caso de acá, se está acreditando por parte de la empresa a través de sus descargos escritos y estamos sosteniendo que sí adoptó las medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o daño. Por tanto, consideramos que no existe, en buena cuenta acá, base legal para efectos de poder imputar responsabilidad, invocando el numeral 2.3 del cuadro de tipificación de infracciones y sanciones aplicables a actividades de hidrocarburos. Sobre la tercera imputación. La tercera imputación es que, igualmente, como sabemos, Petroperú no habría adoptado las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos. Respecto a esta tercera imputación, nuevamente traemos a colación el manual del plan de contingencias, de acuerdo, que señala qué actividades tienen que llevar a cabo de inmediato en materia de confinación del petróleo, recojo del petróleo y limpieza precisamente de la playa adyacente. Y ahí le voy a pedir nuevamente al ingeniero Silva, de acuerdo, ¿no?, que pueda describir por favor las actividades que se han llevado a cabo, y lo que vamos nosotros es, no por razones de tiempo, a poder tratar lo relativo al tema del daño a la vida y salud de las personas. Por favor. En las siguientes diapositivas hemos realizado un listado un poco más exhaustivo de las actividades que ha realizado Petroperú desde el 2 de febrero
puesto que en este lugar las condiciones climáticas, digamos, facilidades logísticas son un poco más complejas, al igual que las condiciones sociales, lo que de alguna manera digamos, no facilitan la ejecución de las labores de mantenimiento. Ahí podemos, mantenimiento correctivo, ahí podemos mirar la forma como Petroperú ha desarrollado estas actividades. Creo que lo pasamos rápidamente. Bueno, donde podemos visualizar que es el 8 de febrero que se logró instalar la alarma provisional con la cual se logró completar o controlar la fuga, ¿no? Y inmediatamente, de manera paralela, se venían ya instalando las barreras y para lograr el confinamiento del hidrocarburo, ¿no? Bueno, podemos seguir listándolas, no sé si vale la pena lo tienen escrito. Bueno, el día 13 de febrero, siguiente diapositiva, ya podemos ver ya la instalación definitiva, soldada de las camisas en la zona donde sucedió la falla, ¿no? Ahí podemos apreciar los trabajos realizados, el siguiente, los trabajos de soldeo, se instalaron 3 camisas en el lugar. Luego el día 14 de febrero se concluyó el soldeo de las 3 camisas, ya considerándose como reparación definitiva, ¿no? También se recuperó el crudo en los lugares de manera paulatina, ¿no? Ya el día 15 teníamos en la zona trabajando 314 personas, en su mayoría compuesta por una mano de obra no especializada proveniente de los centros poblados de la cuenca del Río Morón. Es importante resaltar que la oportunidad laboral está en estas comunidades. Hubo un tema bastante largo de negociación para la incorporación de estos señores, ¿no? También Petroperú inició con el apoyo social, con la distribución de agua y alimentos en la zona ya desde el día 16 de febrero. Hay que hacer notar de que durante este tiempo hubo intensas posiciones impiden, ¿no?, una correcta actuación de los trabajos de reparación de confinamiento y limpieza de radiación, ¿no? Se ha realizado también el levantamiento del topográfico de las zonas donde se distribuye el hidrocarburo. El día 29 se concluyó con la reparación semanal de víveres y agua en 19 comunidades. Se efectuaron la campaña médica en la comunidad de Nuevo Milagro. Son 11 comunidades las que fueron atendidas, ¿no? La empresa Moya inició sus trabajos de refuerzo en lo que es las actividades de limpieza y de remediación, ¿no? Bueno, creo que empezamos, ¿no? Nosotros teníamos preparado una sección dedicada al tema del daño a la vida y salud de las personas. En realidad creemos que nos podría tomar unos 15 minutos, por lo tanto no lo vamos a tomar ahora, dado que se nos ha invitado el tema de tiempo, y vamos a pasar a las conclusiones. Por favor, de las 3 imputaciones formuladas, en primer lugar, Petroperú sí ha realizado las actividades de mantenimiento que corresponde a los 2 tramos en los cuales en los 2 kilómetros en la zona donde se han producido los derrames, conforme lo requiere su PAMA. En segundo lugar, la imputación acerca del daño. Petroperú sí ejecutó las medidas de prevención necesarias para evitar la ocurrencia de los derrames. No se le puede imputar simplemente el daño, que no haya adoptado las medidas necesarias. Y 3, como hemos acreditado en nuestro concepto, en nuestra opinión, Petroperú sí ha adoptado las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos originados por los derrames. Ese es lo que, por ende, pedimos que se declare, bueno, que no se nos impute responsabilidad. Muchas gracias, se les agradece por respetar el tiempo. A continuación se le da el mismo tiempo por plazo máximo de... Perdón, tenemos una objeción, incluso usted. El tercero, conforme al reglamento, no es un tercero que disputa o que debate. Conforme al reglamento, ¿me puedes hacer recordar lo que dice el reglamento? Primera disposición del reglamento de la resolución del presidente que regula el tema de la ley 3230. Primera disposición solamente le da 2 derechos al tercero. Presentar medios probatorios, acceder a información. No puede participar en la juicio. Disculpe usted, para terminar la alegación, esto no es un procedimiento trilateral. El mayor aprecio a los presentes, de acuerdo o no, a los señores de la ONP,
Sin embargo, las normas, cuando dice interés legítimo, no es que es un tema trilateral. Sus facultades están circunscritas a lo que dice precisamente el reglamento de la ley. No para poder hacer descargos, que no los tiene obviamente, ni para poder hacer un informe de ley. Perfecto, se tomará en cuenta el indicado, que está quedando constancia en acta, sin perjuicio de ello, se va a dar igual el plazo máximo de cuidado técnico para que pueda responder lo que considere conveniente y a continuación pasaremos a las situaciones previas. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las comunidades nativas del Chillaco, venimos a ofrecerles nuestros medios probatorios y nuestra visión del tema. Lamentamos que una organización pública como la empresa pública Petroperú no tenga la transparencia del caso para permitir que podamos exponer estos hechos también en la propia localidad donde hemos estado presentes. Y hoy día, bajo cuestiones formales, tema una réplica. Nosotros vamos a ser muy respetuosos, pero sí nos apena que no se permita cuestionar su fundamentación jurídica. Nosotros vamos a recordar que como obra del expediente denunciamos este derrame, así como la organización indígena, y también somos terceros interesados. Y nos vamos a remitir a lo que hemos dicho en el expediente. Y lo primero que hay que recordarles es que efectivamente estamos de acuerdo con el organismo de fiscalización ambiental, el OEFA, con los cargos que se le imputan, que son coincidentemente los mismos que en el caso del derrame de hidrocarburos de Cuimico. Por lo tanto, aquí se estaría dando, como lo hemos dicho y señalado en su momento, y el cual no hemos recibido réplica por escrito, un caso de reincidencia. Y se señala también en la resolución de OEFA y en los informes técnicos superiores. En el expediente también nos hemos dado con la sorpresa de que no obra el informe, abro comillas, bajo el cual jurídico de parte donde se señala el tema de su visión de la reincidencia. Así que no hemos podido leer ese documento, por lo cual no nos vamos a pronunciar sobre el particular. Con relación a los cargos imputados, aquí tenemos que tener en cuenta que una de las obligaciones fundamentales de la empresa Petroperú para poder minimizar los riesgos y tomar las medidas de máxima prevención eran la actualización del instrumento de gestión ambiental. De acuerdo al artículo 30 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, tenían la obligación. Y no solamente eso, sino también de acuerdo a la reglamentación de hidrocarburos en materia ambiental, y bien lo cita el OEFA en sus informes. Cito, artículo 3, los titulares de las actividades de hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente en los estudios ambientales y o instrumentos de gestión ambiental complementarios aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la autoridad competente. La autoridad competente ya sabemos quiénes son: el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el OEFA, y claramente se observa una omisión de esta obligación. La prevención implica cumplir la normatividad vigente. Estamos en un ordenamiento jurídico que es de hechos cumplidos, no derechos adquiridos. No me pueden alegar que de acuerdo al PAMA del 95 no tenían la obligación de actualizarlo. Hoy tienen que hacerlo. Y esa es una medida de prevención que no han hecho y sobre el cual en ninguno de sus escritos de descargo ni posteriores han dicho. Hoy tampoco lo han mencionado. Y hago énfasis en ello, ya que aquí se ha señalado que una medida que se han adoptado todas las medidas de prevención, y eso no es así. Y justamente por no adoptar todas las medidas de prevención que incluían la actualización del instrumento de gestión ambiental es que se ha producido el derrame. Porque aquí se señala en sus escritos, y también lo hemos señalado nosotros en nuestros escritos, que hay un caso de hecho fortuito. Sin embargo, en los descargos de Petroperú no obra prueba alguna que demuestre que este hecho sea extraordinario, imprevisible, no una estadística. Cualquiera que conoce la zona, como los somos aquí, la fracción indígena y quien les habla, sabe que es una zona de alta precipitación, sabe que es una zona tropical, es una zona donde estas circunstancias pueden ocurrir. Se hubieran dado cuenta, si hubieran actualizado su instrumento de gestión ambiental. Tienen una fotografía en el tiempo de lo que ocurre en la zona de la época en que se aprobó el PAM. Ahí está, a nuestro entender, y lo hemos señalado como una obligación incumplida
la falta de actualización del instrumento de gestión ambiental, que actualmente tampoco contempla y no se menciona en ninguno de los escritos ni declaraciones perdón, que ha hecho los funcionarios de Petroperú sobre el seguro ambiental que debe contratar de acuerdo a sus instrumentos de gestión ambiental vigentes. No han dicho una sola palabra, y esta también es una medida de prevención, de compensación, de indemnización. No se ha señalado ninguna información al respecto. Tampoco se ha señalado cómo es que han tenido la servidumbre sin compensación de las poblaciones indígenas, donde también se pudo determinar los riesgos sociales, culturales y ambientales que había. Porque aquí, de lo que hemos observado desde el principio de este procedimiento y antes, es que no se toma en cuenta que no solamente se tiene que concebir y merituar la salud física o la integridad física, sino la integridad psicológica, psicosocial del pueblo indígena. Esto es algo que en las declaraciones de la población está presente y que ahora uno de los el máximo representante de las comunidades nativas de la zona, el presidente de Orpián, va a exponer. No se toma en consideración que también hay un daño psicosocial al pueblo indígena cuando afectan los recursos naturales, cuando afectan sus ríos, cuando afectan sus riberas y la salud de la población. Adicionalmente, nos sorprende de sobremanera cómo es que si el presidente de Petroperú, la máxima autoridad de este ente público, ha señalado que va a asumir sus responsabilidades y además ha despedido a funcionarios públicos que ha considerado que tienen responsabilidad en los derrames, hoy se diga que no existe ninguna responsabilidad que asumir. Además, parece desconocerse todos los reportajes, todas las notas periodísticas, todas las denuncias y todas las declaraciones que han sido tomadas por la Defensoría del Pueblo, por el OEFA y otros entes públicos, incluyo la autoridad pesquera, donde se determina que sí hay una afectación. Parece ser que el derrame de hidrocarburos para los denunciados no existe, que solamente existe en nuestra imaginación, que solamente es un hipotético, y eso no es así. Ha ocurrido y hay que asumir la responsabilidad. Una empresa socialmente responsable lo haría. Con relación a la implementación del plan de contingencia, nos llama poderosamente la atención que, habiéndose derramado más de 2.000 barriles de petróleo, su plan de contingencia recién reacciona. ¿Qué tipo de plan de contingencia es idóneo, es deseable que luego de 2.000 barriles de petróleo se active? Esto es absolutamente, evidentemente, una negligencia de la empresa. Y otra vez aquí una nota importante. Ese plan de contingencia se hizo de espaldas a las comunidades nativas, las comunidades indígenas que están en la zona. Ese plan de contingencia debió ser objeto de una participación de la población, una eventual consulta previa. Por eso lo importante de actualizar el instrumento de gestión ambiental, porque podría hacer la consulta a las poblaciones indígenas. Aquí vienen a hacer estudios, vienen a hacer pericias y no se les consulta a la población indígena. ¿Por qué no son tan transparentes de llevar a un representante de las comunidades nativas afectadas, o 2 o 3, o al máximo representante, que es el presidente de Orpián, Edwin Montenegro, para que pueda observar, pueda ver cómo se toman las muestras, pueda ver cómo se hacen los estudios? Aquí se hacen los estudios y luego se entera las comunidades de que se han realizado estudios sobre su salud, sobre su ambiente, sin tomar en consideración las autoridades que están ahí presentes. Les recuerdo que en el Perú existe la jurisdicción indígena y que cuando han estado realizando otras actividades lo han hecho sin tomar en cuenta que hay que pedirle permiso a la comunidad, que hay que tomar en cuenta que aunque tengan una servidumbre, que aunque tengan, entre comillas, servidumbre, una concesión, eso no les da derecho a hacer estudios sobre salud, estudios sobre el ambiente, sin consultar a aquellos que tienen derechos sobre esos recursos naturales de acuerdo al convenio 169. De eso no se habla en los descargos, de eso no se habla en los medios. Y lo otro interesante que aparece en los descargos es, se hace una distinción muy, un eufemismo, diríamos nosotros, sobre abrasión y corrupción. En realidad lo que están reconociendo acá, llámenle como ustedes gusten los técnicos, es que hubo una falta de responsabilidad en evitar que el ducto se deteriore. Y además
hay una falta de responsabilidad en actualizar ese instrumento de gestión ambiental y además hay una falta de reconocimiento en el hecho de que todo el oleoducto norperuano no se encuentra debidamente adecuado de acuerdo a información oficial de Ocimelmin. Por eso es que además nos han multado y seguramente eso será materia de algún escrito nuestro también, porque hay que tomar en consideración lo que otras autoridades han hecho al respecto. Lo otro que quisiéramos abordar es que estamos completamente de acuerdo con la aplicación de la ley 3230, con la no aplicación del artículo 19 de la ley 3230 conforme lo ha sustentado UEFA. Porque efectivamente se ha acreditado no solamente con fotografías como aquí se hace creer, sino con declaraciones que al parecer son desconocidas, pero de ninguna manera han sido desmentidas. Y aquí tenemos a una persona que ha declarado que es una de las víctimas del derrame y donde pudieran, ahí me han manifestado, si quieren tomar su declaración a posteriori de esta audiencia para que vean los impactos que ha generado el derrame en su comunidad. Y el daño ambiental habría que entenderlo también como el daño a la salud colectiva, a la salud individual y al daño a la psiquis social, a la psiquis cultural y a la propia población indígena. Esto lo va a explicar con mucha mayor precisión AMPU aquí presente. También quisiéramos insistir en que si luego de culminar este procedimiento se determina que hay responsabilidad administrativa, estaríamos ante un caso de reincidencia. Y aquí quisiera mostrar, y nosotros estamos descontentos con ello, con el poco respeto que se muestra en las autoridades cuando se desconoce la competencia de nuestros técnicos de OEFA, de los funcionarios de EFA y de las autoridades, cosa que han vuelto a hacer por segunda vez y por la cual nosotros consideramos que deberían rectificarse, porque si vamos a cuestionar un informe técnico, no lo tenemos que hacer por las personas, sino por otro informe técnico. Un biólogo puede estar perfectamente capacitado para determinar una responsabilidad administrativa, no está prohibido. ¿De qué principio de legalidad me habla? ¿Dónde dicen que no está? Si ese es el caso, ¿por qué no ha presentado los recursos administrativos que corresponden? En el caso de Cunico, cuando quedó consentida la resolución, ustedes han aceptado las competencias de OEFA y de sus funcionarios, no obstante que los han cuestionado con palabras que nosotros nos consideramos irrespetuosas. Creemos que si estamos en un Estado de Derecho debemos respetar a las autoridades y que si cuestionamos un informe técnico debemos hacerlo con otro informe técnico, no sobre las calidades y condiciones personales como nosotros no cuestionamos las calidades del ingeniero, del abogado acá presente y aquí los funcionarios de Petroperú. Creemos que son buenos profesionales y pensamos que deben considerar así al organismo de evaluación y fiscalización ambiental en sus funciones, en sus informes, si es que no estuvieran de acuerdo. Por otra parte, se ha señalado en los descargos que las fotografías no son un medio probatorio idóneo. No son, porque muestran visualmente una realidad que puede confrontarse con las muestras que oportunamente el resultado de las muestras se dé. No se puede descalificar las fotografías, las tomas fotográficas, las filmaciones, ni los testimonios, sin tener un medio probatorio que los deje sin efecto. Aquí hay que tener en consideración que mientras esas fotografías no puedan ser desconocidas en el objeto de probanza, en lo que pretenden probar, deben ser merituadas y no hay que temerles a fotos o a declaraciones juradas. Finalmente, nosotros consideramos que, insisto, que las medidas de prevención aquí no se han adoptado de ninguna forma. Y quisiéramos que se recuerde aquí que la medida preventiva de la OEFA, una de las más importantes de este año, ha sido la actualización del instrumento de gestión ambiental, lo que revela que en el fondo pudo adoptarse esa medida preventiva para evitar los daños ambientales que se han producido y que pretenden ser reconocidos aquí. Y queremos incidir en eso, incidir en que se actualice ese instrumento de gestión ambiental, se tome en cuenta a las comunidades en la implementación de esas medidas. Hablan de medidas de prevención, de mitigación, de compensación, pero no toman en cuenta la población indígena. Incluso hemos ido a la zona y no se deja ingresar a personas comprometidas en el ámbito de la protección del ambiente o la protección de los pueblos indígenas. Aquí nos llama poderosamente la atención por eso, y reitero,
la formalidad de no querer escuchar a una parte que tiene completamente desinterés en lo que vaya a ocurrir y que todo solo tiene interés en la protección del ambiente. Aquí tenemos que ser transparentes, es una entidad pública la que está acá, no podemos alegar si somos parte de un Estado democrático que no se puedan debatir ideas que son el fondo del procedimiento sancionador. Yo quisiera aquí, dentro del tiempo que se nos ha otorgado y el mismo que han usado ustedes, que escuchen la manifestación del presidente de OPIAN, Apu Edwin Montenegro, quien ha sido parte de la denuncia, parte de este ingreso como tercer interesado, y para que ustedes también puedan graficar lo que ha ocurrido, porque aquí de los presentes creo que pocos hemos estado en la zona en el momento que ocurrió el derrame, pocos, y ahí tenemos una verdad material, ya que se ha estado exigiendo ello, que queremos escuchar y valorar. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, hay que escucharnos para ver cómo es que se determina y verifica las responsabilidades administrativas del caso. Apu Edwin Montenegro, adelante. Buenas tardes, disculpen que voy a parar un ratito. Bueno, mi nombre es Sergio Montero Távila, presidente de OPIAN, del CEP. Bueno, en principio digo, les saludo al presidente de la Perú, Germán. Hemos valorado muy respetuosamente su expresión, su palabra, de buen caballero. Ellos iban a cumplir con las demandas del pueblo, arreglar todo lo posible, que no existan las contradicciones, que no existan los malos entendimientos, y dar la solución y la paz y tranquilidad del pueblo. Ese ha sido el gesto del presidente de la Perú. Mucho me extraña mucho esa palabra de un funcionario que ahorita no entiendo las cosas que está pasando, no sé. La verdadmente eso en la vida de la humanidad es muy juzgar. Yo soy muy respetuoso en eso y voy a posicionarme bien fuertemente en esos temas. No me van a burlar, me estoy comparando, es la expresión que voy a decir. Esos daños ocasionados no ha sido espalda de todos vistos, todos han visto el mundo. Hay que decir la cosa real, no se puede ocultar, así como un soltero se puede tapar el sol. Yo creo que aquí hay responsabilidades que tenemos que asumir. Yo pido acá respetuosamente a los funcionarios competentes, así como funcionarios de Perú, no hay que alarmar eso va a alarmar. Ahora estoy escuchando bien claramente. Esta persona que me ha indicado para convocar esa asamblea. Allá lo solucionaremos. Si no se soluciona acá, los llamaré a ustedes allá. Responsables que me digan eso delante del pueblo allá. Porque acá no se ha hecho un trabajo no se ha hecho un trabajo documental, daños ocasionados, daños de los derechos colectivos, derechos colectivos de la alimentación, derechos colectivos de la vida. ¿Quién le trabajó eso? Nadie ha hecho trabajo eso documental. Pero lo voy a solicitar a partir de hoy. A partir de hoy que mis instancias, mis abogados asumieran este trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de respetar el derecho de pueblos indígenas. No voy a dejar que se juegue ahí las flores, fauna, los daños ocasionados, esa evidencia. Está bien, técnicamente no habrá pruebas, pero más que técnicamente es el pueblo que lo viste, el pueblo que está viviendo ahí. Eso es lo más, yo por ejemplo he dicho, el mejor abogado es el pueblo. El mejor abogado es el pueblo. Entonces, estaré con el pueblo, porque eso es verdaderamente así, como siempre he dicho, los grandes poderosos adinerados que tienen dinero poder, siempre pierden. Justicia para los pueblos indígenas no existe, justicia para los pueblos más pobres no existe. Es lo que están viendo, eso es lo que están palpando bien claramente, estoy escuchando bien claramente. Y eso lo voy a plantear, y eso lo voy a organizar. Mañana tomaré sesiones, mañana estaré en reuniones con los congresistas, que ya que están acá conmigo, están esperando en esta reunión de resultados, para convocar reunión mañana, y para tratar de convocar a zona, en lugar de los hechos, ahí para poder plantear. Eso va a ser mi decisión. Aquí, la cosa es que, ¿por qué? Porque ninguna responsabilidad ahorita de Petroperú no es responsable. Aquí no ha pasado daño, ni medio ambiente, ni agua, ni nada de cosas. Aquí nosotros también hemos olvidado nosotros como organización pueblos indígenas, después del 25 de febrero hubo derrame, y después ayuda llegaron después de un mes.
Porque seguir diciendo, hablando por el programa que no existe daño, no son pequeñas cositas, cosas así. Hasta eso, un año, un mes, después parecían apoyos. Apoyo de las empresas nacionales ahí llegaron a. Pero eso ha sido parte del respeto a las comunidades. Yo quiero decirle no más cosas, que ya entendí todo, ya escuché todo. Entonces puedo decir acá, yo solamente informaré el pueblo, informaré y mañana tomaré decisiones yo, coordinaré con las organizaciones indígenas, mañana mismo comunicar, mañana están llevando las reuniones allá también en Chiriaco. Entonces, justamente aquí se encuentra el señor alcalde de Chiriaco, voy a tomar tener reuniones con ellos y para ver, porque es tema muy importante para nosotros, porque por bien, por muchos compromisos que tienen, hemos dejado un poco ese espacio, pues que esa reunión, espacio que hemos dejado, pero no aprovechaba de avanzar. Pero desde hoy estoy retomando las iniciativas para convocar para debatir qué está pasando, porque eso no va a quedarse impune, esas cosas que están imposicionadas y realmente que debe haber un responsable acá en estas cosas. Y bueno, yo, como organización, nosotros, no es solamente que acá no vengo cuestionado, eso sí que quiero que me entiendan, no vengo cuestionado por hoy mismo, soy muy individuo personal. Aquí estoy hablando libremente como organización, como pueblo, y así voy a respetar mi derecho al pueblo. Si un profesional técnico me asesora técnicamente, porque todos los políticos necesitamos asesoramiento, puede haber y necesitamos asesoramiento. Pero eso sí, no sé, asesado, no sé, personas hay gente que paran por ahí por los ONGs que están tratando eso. Yo vengo acá propio como el ingeniero, como el ICEP nacional, para poder plantear todas las oportunidades de esta cosa. Creo que sería esa participación, incluso en palabra, que dejaron bien claro, los termina acá, escuché todo el informe, daré presente el informe al pueblo y convocaré a asamblea para determinar allá. Que no hay justicia por qué hacemos para eso. Muchas gracias. Perdón, Sí. quisieras un tema. Con todo el respeto a los señores presentes, nosotros sí queremos afirmar, doctor, la absoluta irregularidad del procedimiento civil, que revela, le voy a decir, una absoluta violación del derecho de defensa. Nosotros venimos a defendernos de las imputaciones jurídicas de los defensores, no de imputaciones políticas o sociales que tienen otro espacio y que lamentablemente el orden seguido es absolutamente, nos parece atentatorio contra el procedimiento administrativo. Es decir, venimos a defendernos, luego recibimos imputaciones, ¿de acuerdo? No sé dónde está el derecho de defensa realmente, porque no vamos a entrar a temas políticos ni sociales, no es este el espacio. Lamentablemente tampoco se puede explicar porque es el espacio, no nos corresponde a nosotros explicarlo. Entonces, la manera como en este procedimiento se está llevando a cabo, nosotros vamos a quejarnos, vamos a hacer verlo, pero tenemos que decirlo expresamente, es absolutamente irregular. No se puede ejercer el derecho de defensa si primero nos defendemos y luego escuchamos imputaciones. Eso no cabe. Y eso es violatorio absolutamente. De otro lado, solamente un tema. Cuestiones formales son legalidad. No son simplemente formales, son temas de legalidad. ¿De acuerdo? Y si bien Petroperú será una empresa del Estado, en este procedimiento tiene los mismos derechos que cualquiera. ¿De acuerdo? Y este es un procedimiento estrictamente jurídico. Acá no está en debate la responsabilidad política, no está en debate la responsabilidad patrimonial, sino está en debate la responsabilidad administrativa. Y a eso nos hemos referido. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda constancia nuevamente también en el audio del documento presentado por Petróleo del Perú. Preguntas por parte de la OEFA, por favor. Sí. Tengo preguntas técnicas, me refiero al ingeniero, sobre los dos tramos en cuestión. Respecto al primer derrame ocurrido el 25 de enero del 2016 en la progresiva kilómetro 440+781 del tramo 2 de los Oleoductos peruanos. En el reporte final de emergencias ambientales se indicó que la tubería afectada presentaba una fisura de aproximadamente 10 centímetros de largo en la posición entre las 10 y 11 horas en dirección del flujo, producto de un sobreesfuerzo por movimientos terrenos. Sobre el particular, nos podría explicar la generación de la fisura en esa posición, es decir, en la posición entre las 10 y 11 horas
teniendo en consideración que de darse un deslizamiento, la dirección de la fuerza resultante de dicha masa tendría un efecto sobre el ducto en esa dirección, es decir, en la dirección del pendiente, ¿no? Es decir, ante una acción existe una reacción, la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Segunda pregunta. Respecto al segundo derrame ocurrido el 3 de febrero de 2016 en la progresiva kilómetro 206 más 035 del tramo de ramal norte del oleoducto norperuano, se indicó en su exposición que la falla no se debió a un proceso corrosivo, sino a un proceso de abrasión. Mi consulta es, ¿cuáles son los agentes que habrían provocado esta abrasión? Vamos a atender la primera pregunta. Se habla de la fisura que fue identificada de manera circunstancial. Lo que expresa el estudio de peritaje que hubo un súbito desplazamiento. Realizando las evaluaciones que corresponden, hemos podido identificar que la tubería se había desplazado por este súbito desplazamiento aproximadamente 6 metros de su lecho original. Esto generó, obviamente, un proceso de flexión en la tubería en este sentido. La generatriz que se encuentra en la ubicación horaria que usted ha mencionado es la zona de mayor esfuerzo de flexión que estaría afectando la tubería, y por lo tanto es allí donde regularmente, cuando existen este tipo de fenómenos de súbitos empujes del terreno, se generan fisuras, y las fisuras son en el sentido circunferencial, tal como fue identificado y acreditado según los estudios que corresponden. Es decir, la tubería se fisuró por una sobretensión en la superficie externa. La fisura empezó allí y luego atravesó toda la pared de la tubería hasta que se generó la fuga comunitaria, ¿no? Ese es en lo que se refiere a su primera pregunta. Luego, en lo que corresponde al kilómetro 206, o sea, tal cual como lo menciona esta compañía especializada, el fenómeno es compatible con el proceso de abrasión por ejemplo externo. Abrasión es un proceso más vinculado a una acción antrópica, con el uso de abrasivos, que podría ser, digamos, procesos paulatinos de rozar un abrasivo de mayor dureza contra el acero, que había generado, en la cual generó, con la presión del fluido, la ruptura que corresponde, ¿no? ¿Quién lo generó? O sea, no sé si a ese nivel llegaron ustedes a determinar. El proceso de investigación de la causa específica, o sea, estamos hablando que el proceso ya fue identificado como un proceso de abrasión. ¿Quién lo hizo? Eso no ha sido concluido. Se entiende que está en un proceso de investigación, ¿no? El cual conllevará a identificar cuál es el equipo específico utilizado, la forma en que fue generada esta fermentación. Una última consulta, por favor. Sí. Sobre los dos derrames, ¿cuáles serían las razones de por qué no se presentó el análisis metalográfico, ¿no?, de estos tramos en cuestión? El análisis metalográfico es una prueba que se utiliza cuando el acero pasa por un proceso de manufactura, es decir, cuando existe una colada, cuando existe un proceso de laminado, de tanto en frío y caliente, un proceso de transformación, con la finalidad de evaluar la microestructura del material. Y obviamente esa microestructura está relacionada a las propiedades físicas del mismo. En este caso no ha pasado un proceso de transformación. Lo que ha habido es un proceso de sobretensión que ha generado la fisura. En este tipo de condiciones no aplica el uso de un examen metalográfico porque no aportaría información relevante. La pregunta sería, para poder aplicar, ¿qué información puede proporcionar una metalografía para tratar de definir la causa de la falla? Si ya sabemos de que ha habido un proceso de sobretensión generado por un súbito desplazamiento, en el caso del 440, y en el otro lugar un proceso de abrasión. No hay una motivación técnica que permita sustentar el uso de una réplica metalográfica, que sería lo que estaría pidiendo, porque la metalografía en sí misma es un proceso destructivo. Sería una réplica metalográfica. La metalografía es sacar una muestra y esa muestra llevarla, pulirla, pasarle en este químico revelante y colocarla en un microscopio. Eso no aplicaría para una instalación en funcionamiento.
Una réplica sí creo que sería, en el caso que se requiera, por ejemplo, en procesos térmicos, que tampoco aplican en este lugar. O sea, una metalografía no aplicaría para este tipo de procesos de falla. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? El derrame de marzo fue el 25 de enero, ¿correcto? Y el derrame, en la fecha del derrame de Morona fue el 3 de febrero. Es lo que está en lo que positivo. ¿Cómo se llegan a la conclusión que fue el 3 de febrero y no el 2 de febrero? El 3 de febrero se hace. Se hace el reporte, pero ¿cuándo ustedes lo supieron? El 2 de febrero. Okay. Solamente quería hacer esa posición porque la disposición privada. ¿Puedo? Sí, puedo. Sobre el mismo punto, el derrame del kilómetro 206 más 035. En la descripción de las actividades que ustedes desarrollan, se observa que a las 7:50 del día 2 se detecta una caída brusca de presión durante el bombeo. Se entiende que es el instante en que se produce la ruptura de los 56 centímetros de bulto. Luego, durante casi media hora, continúa el bombeo, porque recién se para a las 8:18. Me parece que esto dice en su descripción. Significa que durante media hora se estaba bombeando con la tubería rota. Media hora. Luego se hace durante 6 días, la tubería continúa rota y continúa derramándose crudo, porque recién se pone el primer control, el primer parte, la primera grapa, el día 8. Eso está así está escrito en el informe. Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto? Primero, en parar el bombeo, si hay una caída brusca de presión, que está indicando que es una ruptura posible, casi un hecho de que se haya producido una ruptura en la conducción. No sé quién tiene que decidir en el Perú que se pague el bombeo, no es una decisión que toca de pronto en el campo. No sé, si me puedes explicar. Claro, digamos la detección y los cursos de acción ante variaciones de presión tienen un protocolo de análisis. Para el caso del 206 se ha seguido ese protocolo y efectivamente, como bien no tengo exactamente en la cabeza el horario en el cual paró, pero es aproximadamente a las 8:18 y ese fue el resultado del proceso de análisis del protocolo de evaluación según los procedimientos establecidos en el Perú. Respecto a su pregunta vinculada a la actuación de Perú después de la contingencia, creo que en la diapositiva, porque si no es cierto no lo he leído por una cuestión de tiempo, pero ahí va a poder usted apreciar el detalle de todo el accionar que ha realizado Perú para llegar a este lugar. Y no llegar solamente como personas, sino también como equipos y los accesorios necesarios para poder controlar la fuga. Tenga usted en consideración que atender una contingencia amerita primero calcular la seguridad de los trabajadores. Tenga usted en cuenta de que ante precipitaciones intensas, condiciones climáticas adversas, condiciones logísticas muy complicadas, exponer a las personas, a los trabajadores que van a ir a controlar, hay que ser muy cautelosos. Y la actuación se vio restringida por este tipo de condicionamientos, tanto logísticos como climatológicos, que no permitieron que Metro Perú llegue con todo de repente usted hacer la comparación con lo actuado en el kilómetro 440, donde aproximadamente 2 días y medio ya teníamos el bloqueo completo de la fuga, lo que no sucedió en el kilómetro 206, que sucedió el día 8 de febrero. Las condiciones y las circunstancias son diferentes en las contingencias. Y lo primordial es controlar la seguridad de los trabajadores que van a intervenir para controlar esa. Bueno, algunas preguntas, por terminar, a decir por oral.